Bueno, muy buenas tardes. La mayoría venimos charlando desde la mañana, pero bienvenidos, bienvenidas. Sí, desde ayer también, sí. Bienvenidos, bienvenidas los que llegan ahora. Yo me voy a concentrar en 3 puntos. El tema pedido es la reforma de la Iglesia en clave sinodal, el aporte latinoamericano. Lo primero, la Iglesia latinoamericana. Lo segundo, el Papa Francisco. Tercero, la reforma de la Iglesia. Un aporte latinoamericano quiere decir, en primer lugar, un aporte desde la Iglesia que vive en América Latina y el Caribe. Santiago comentaba algún libro, yo muestro otro. Ya lo tenés, ya lo leíste. El año pasado, con motivo de 2 acontecimientos, la canonización de Pablo VI y los 50 años de la Segunda Conferencia Episcopal de Medellín, en Colombia, escribí este libro, La Alegría del Evangelio en América Latina, del 68 al 2018, que tiene 3 grandes líneas o tesis. La primera es histórica, la Iglesia de América Latina; la segunda es teológica, la recepción de nuestra parte del llamado de Pablo VI a evangelizar, o más bien a comunicar la dulce y confortadora alegría de evangelizar. Y la tercera es sobre la figura comparada de los 2 papas, Pablo VI y Francisco. El primer punto lo puedo resumir así. De 1968 a 2018, la Iglesia de América Latina ha completado su ingreso inicial, progresivo, pero definitivo a la historia del mundo. A la historia de la Iglesia en el mundo es la historia del mundo. Por cierto, somos una iglesia con más de 500 años y que en el año 31 tendremos el 5º centenario del acontecimiento guadalupano. Pero en estos 50 años se ha dado un paso significativo a la luz del Evangelio y del Concilio Vaticano II, y que está simbolizado en 2 acontecimientos. En agosto de 1968, Pablo VI visitó Bogotá, en Colombia, para 2 cosas: concluir un Congreso Eucarístico Internacional e iniciar la segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano. La inició en la Catedral de Bogotá. Luego la conferencia se trasladó al Seminario de Medellín. Fue una visita pastoral con las características que Pablo VI diseñó para las visitas pastorales en países o en otros continentes. Luego Juan Pablo II tomó ese modelo y lo realizó al infinito en sus más de 100 viajes internacionales. Pero el diseño de ese tipo de visitas, con encuentros con distintas expresiones del pueblo de Dios, masivas, y con encuentros más personales, grupales, institucionales, por ejemplo, que en cada visita hubo un momento de encuentro con los más pobres. Eso fue un diseño de Pablo VI, que lo hizo en todos sus viajes. En Bogotá fue el encuentro con los campesinos. Pero no me quiero detener en esto, sino en que fue el primer papa que vino a América Latina. Antes había sido el primer papa que había ido a América, porque fue a Nueva York, a la sede de la Organización de las Naciones Unidas. En 2013 es elegido el primer papa que viene de América Latina, de Argentina,
y que toma el nombre de Francisco. Y el 14 de octubre del año pasado, Francisco canonizó a 7 cristianos, entre ellos a Pablo VI y a Monseñor Óscar Romero. ¿Cuál es el hecho simbólico? El primer papa latinoamericano canoniza al primer papa que fue a América Latina. Este hecho, que podría desarrollarse en una narrativa histórica o en una explicación teológica, simplemente quiere indicar una nueva fase en la historia de la Iglesia latinoamericana. A partir de ahora habrá más papas de distintos continentes, de Asia, de África, de América Latina. A Francisco le ha tocado ser el primero en esta etapa posconciliar, inaugurando el siglo XXI. Ahora bien, la Iglesia de América Latina no nace en estos 50 años. La teología latinoamericana no nace en estos 50 años. Tenemos un largo desarrollo histórico de la teología latinoamericana desde el siglo XVI. Pero ciertamente después del concilio ha habido un momento de emergencia o de visibilidad, diríamos hoy, de la Iglesia que camina en América Latina para las iglesias de otros continentes. En este proceso han sido decisivas las conferencias generales del episcopado latinoamericano. La que hubo antes del concilio en 1955 en Río de Janeiro, donde se manifestó el deseo de crear un consejo que agrupara a las iglesias del subcontinente, sería el CELAM. La de Medellín en 68, la de Puebla en 79, la hemos celebrado la semana pasada, la de Santo Domingo en el 92 y la de Aparecida en 2007. Esto es una experiencia de camino hecho, los hermanos brasileños dicen de caminada, de peregrinación, traduzcámoslo al lenguaje de hoy, de sinodalidad latinoamericana. Es una experiencia sinodal latinoamericana. ¿Cómo podemos hacer en Aparecida, en 3 semanas, un documento de más de 500 numerales y de 200 páginas? Uno diría, porque ustedes viven el realismo mágico latinoamericano. Veo que nadie sonríe, trata de ser un chiste. Porque expresan el realismo mágico latinoamericano, es decir, donde la realidad supera la ficción y la ficción supera la realidad. Pero ciertamente no es solo eso, es un largo camino guiado por el espíritu de comunión que va configurando una experiencia, un lenguaje, un estilo pastoral común, donde hay todo un movimiento de participación previo a una conferencia, donde está la oración del pueblo de Dios, que en Aparecida era muy fuerte, estábamos en el Santuario Mariano del Brasil, donde hay aportes de las conferencias episcopales, de peritos, de miembros de distintas instituciones. Todo eso se une en el breve lapso temporal de 3 semanas, pero que expresa un camino sinodal de un proceso más extenso en el tiempo. Esta experiencia sinodal tuvo en Aparecida muchas variantes nuevas con respecto a las conferencias anteriores. De todas esas indico solo una. No está mandado, reglamentado, que las conferencias deban tener un documento. Cada conferencia tiene su reglamento y en el reglamento están previstos distintos momentos. Un momento es, los obispos, ¿quieren que su reflexión y su diálogo se expresen en un documento? Dijeron que sí. ¿Quieren que ese documento pastoral tenga una extensión breve o tenga una medida grande? Dijeron medida más grande, como Puebla. No breve como el Evangelii Nunciandi, son los paralelos que se pusieron en Aparecida. Quisieron un documento extenso, tenían ganas de decir muchas cosas, porque durante 15 años no se pudo hacer una conferencia general de los obispos de América Latina y el Caribe. Una vez que manifestaron eso, ¿quién lo escribe?
porque eran más de 160 obispos y en total éramos 350 personas. ¿Quién lo escribe? A partir de lo que surge en la conferencia del documento de síntesis previa. Entonces se vota una comisión de redacción. La votación era una sola con dos resultados. Los 8 más votados de obispos serán la comisión de redacción. Y el más votado de los 8 la presidirá. Fueron votados 8 obispos, 3 de ellos cardenales. El primero fue Jorge Mario Bergoglio. A partir de allí comienza el proceso de escucha, reflexión y elaboración de un documento colectivo muy complejo. A los 8 obispos se suman 8 peritos, la comisión 8 más 8, y se va diseñando el documento. Mi tesis es la siguiente. Si Bergoglio contribuyó mucho al documento de Aparecida, el documento de Aparecida, que expresa un acontecimiento, un texto y un espíritu o estilo, contribuye mucho al pontificado de Francisco. A tal punto que en una entrevista que dio al diario El País a fines de enero del 17, él dijo: la Evangelii Gaudium es una síntesis, o pretende ser una síntesis actualizada de Evangelii Nunciandi de Pablo VI y del documento de Aparecida. Entré ya en el segundo punto, el Papa Francisco. Bueno, hay muchas dimensiones de este pontificado. Digo solamente 3. Creo que la elección de Bergoglio, que asume el nombre de Francisco, es un hito real y simbólico en el camino de la Iglesia para asumir en el tercer milenio la experiencia del primer milenio marcada por las iglesias de Oriente y la experiencia del segundo milenio marcada por la Iglesia occidental. Pero es la Iglesia del sur la que no solamente se le han abierto las puertas, sino que ahora habita el corazón de la casa de Dios. Desde las periferias del orbe ha llegado al corazón de la urbe. Y el obispo de Roma viene a representar la catolicidad intercultural de la Iglesia católica en el mundo del siglo XXI. Segundo punto, ¿cuáles son las palabras que mejor simbolizarían el pontificado del Papa? Por cierto, están las palabras de siempre. Dios, hombre, Cristo, Espíritu, María, Evangelio, Eucaristía, Reino, Cruz, vida, amor y tantas otras. Pero a las palabras de siempre él le ha dado algunos énfasis que se expresan en otras palabras, que son 6, pero puedo decir son 12, o 6 más 6. Una es misericordia, o su sinónimo ternura. Yo pienso que la misericordia o el tiempo de la misericordia tiene un comienzo simbólico en Juan 23, el Papa de la Caricia, y su discurso de apertura al concilio. Hay que dejar la vara de la severidad y asumir la medicina de la misericordia. Pero tiene su correlato en el discurso final de Pablo VI en el concilio que citaba Rafael, imaginando la iglesia samaritana. Por cierto, tiene un desarrollo en la teología, la espiritualidad y la liturgia, lo vivimos ayer, de la Iglesia de la Misericordia por parte de Juan Pablo II, y alcanza otro hito simbólico del magisterio en la primera encíclica de Benedicto XVI, Dios es amor. Pero Francisco ha convertido a la misericordia en un principio hermenéutico de su pontificado, o en el principio hermenéutico de su pontificado. Y lo llama muchas veces la revolución de la ternura, frase que acuña contemplando a la Virgen en la imagen de la Pietà.
Conversión y reforma son otras dos palabras íntimamente unidas. La conversión pastoral y misionera desarrollada por el episcopado latinoamericano, finalmente en el documento de Aparecida, es recogida en la Evangelii Gaudium para que la misión sea el paradigma de toda la Iglesia. Es lo que él llama la misión paradigmática o la misión como paradigma de la Iglesia. De modo tal que la conversión es y debe ser reforma, y la reforma es y debe ser conversión. Esto lo hemos hablado largamente, no vuelvo sobre eso. Hay otro dúo que son la palabra alegría y podemos unirle alabanza. Miremos los títulos de los principales documentos. Evangelii Gaudium, Amoris Laetitia, Laudato Si, Alégrense y regocíjense. Ahora Cristo vive. Para las universidades y facultades eclesiásticas, Veritatis Gaudium, y así ha puesto la alegría evangélica en el corazón de su magisterio en movimiento o magisterio pastoral. El otro dúo es la sinodalidad y el discernimiento. Hemos hablado largo de esto. La reforma de la Iglesia es una reforma sinodal de la Iglesia, es decir, del pueblo de Dios en camino, de participación y discernimiento guiado por el Espíritu. Otro dúo central es misión o evangelización. La misión es la misión evangelizadora. Adyentes 2 dice que la Iglesia peregrina es esencialmente misionera, y ese texto de Adyentes, que a mi modo de ver es uno de los puntos culminantes del Vaticano II, es el que inicia la sección pastoral del documento de Aparecida, la tercera parte. La identificación de Bergoglio Francisco con la misión es de toda la vida y de un modo especial en su pontificado. Y el otro dúo serían pobres periferias. Una iglesia pobre, una iglesia para los pobres, una iglesia de los pobres, que retraduce con la figura de las periferias, figura que no indica solo periferias. Dos cosas de Bergoglio llamaron la atención en Aparecida. Uno fue cuando habló como presidente de la conferencia episcopal. Todos los presidentes hablaban en los primeros días. Él tenía un discurso preparado que tenía 3 mega desafíos: la transmisión de la fe a las nuevas generaciones, el compromiso con los que sufren la pobreza y la injusticia, y una pastoral al servicio de los vínculos desde la familia a la sociedad. Pero en el segundo punto le agregó un toque. Cuando habló de los más pobres dijo: y ya no los llamamos solo excluidos, sino también descartados, el descarte. Eso llamó la atención. Pero luego otro día presidió la misa en Aparecida que se celebraba a la mañana. Y ahí llamó la atención con la frase periferias geográficas, sociales y existenciales. Esto viene de un diálogo profundo de él con el pensamiento de una filósofa argentina que murió muy joven, que se llamaba Amelia Podetti, y que pensó lo que sucedió en 1492, esto es, la aparición mutua de América a Europa o de Europa a América, que llevó al nombre Nuevo Mundo, que el Nuevo Mundo no era solo América para Europa, no era solo Europa para América. El Nuevo Mundo era que ahora se podía ver el mundo en su totalidad. El Nuevo Mundo es poder ver desde la periferia del nuevo continente el mundo en su totalidad. Por lo tanto, para Bergoglio, periferias es un lugar privilegiado de misión, pero es sobre todo un horizonte hermenéutico para comprender la realidad. Bien, voy a lo último. Podríamos seguir en el diálogo, podemos volver sobre algún aspecto
del Papa Francisco. Digo dos anécdotas. En la preparación Aparecida tuve que ir a más de una reunión. Al ir a una, cuyo tema tenía que ver con la evangelización de la cultura y la inculturación del Evangelio, yo entonces era decano, era 2006, y le dije, bueno, vos sabés, porque nada nos pasa a los presbíteros que no sepa nuestro obispo, ¿no? En general, para estas reuniones institucionales como el CELAM, le preguntan al obispo, ¿lo puedo invitar a fulano o a mengano? Bueno, o sea, él sabía que yo iba, aunque no lo habíamos hablado nunca. Le digo, ¿vos quisieras expresar alguna perspectiva o horizonte en particular? Yo llevo lo mío, pero me interesa saber lo tuyo. Piensa y dice, sí, Cristo y los pobres. Le digo, de acuerdo, pero mirá que el tema tiene que ver con la evangelización de la cultura. Sí, claro, Cristo y los pobres. Estamos de acuerdo, vamos a vincular ambas cosas. Pero ¿querés resaltar otro aspecto? Dice, ya te dije, Cristo y los pobres, ¿tenés alguna otra pregunta? Bien, esto es permanente y decisivo en la vida y el pensamiento del que hoy es obispo de Roma. Segunda anécdota, el 12 de octubre del año pasado, antes de la canonización de Pablo VI, que fue el domingo 14, tenía una entrevista con él. Le llegó una carta de un filósofo italiano que me había pedido si se la podía acercar porque dudaba que pudiera llegar por otra vía. Con una situación y además con una idea. El encuentro fue a las 4, 5 menos 10 empiezo a irme, hoy 5 menos 5, y cuando vuelvo a la sede, una residencia de la Acción Católica, donde estaba alojado esos días, la Acción Católica Italiana, me encuentro un mensaje de este muchacho: me has dado la alegría más grande de la vida hasta este momento. ¿Qué pasó? El Papa me llamó. Y le pregunto, ¿a qué hora te llamó? A las 5:05. Yo me fui a las 5 menos 5. Es decir, después hizo lo que tenía que hacer, leyó la carta e inmediatamente decidió llamarlo al teléfono que este profesor le había indicado. Eso quiere decir cultura del encuentro, acercamiento a una periferia existencial, o bien la caridad vivida en las pequeñas cosas, lo máximo en lo mínimo. Termino, yo creo que estamos desafiados a seguir viviendo y pensando de un modo más sistemático qué significa conversión o reforma pastoral y misionera. Segundo, ¿qué significa conversión o reforma sinodal? Tercero, ¿qué significa en la rica expresión del documento final del Sínodo para los jóvenes, sinodalidad misionera? Y cuarto, ¿qué significa que la novedad de Cristo, el formador y, como dijo alguien, reformador de la Iglesia, en una frase que proviene de San Agustín, el formador y reformador de la Iglesia, sea Él el eternamente joven que, siempre nuevo, renueva siempre a su Iglesia? La trama, reforma, misión, sinodalidad, son las formas en que hoy podemos expresar la novedad de Cristo y la renovación de la Iglesia. Bueno, aquí estamos. Gracias, Carlos.